Y bueno, en afán de aprovechar al máximo el tiempo, vamos a empezar. Durante las 3 semanas anteriores hemos tocado los temas de preparación, todo lo que necesitamos como insumos para elaborar el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. Hemos dedicado una semana a los aspectos del diagnóstico, otra semana al tema de formulación y validación, y completamos esta semana con el proceso de implementación. Debo decirles de que es muy común que los colegas, los profesionales, los amigos estén bastante involucrados ahora con los conceptos de amenaza, peligro y desastre. Ustedes la primera semana se han familiarizado con esos temas, pero seguramente ya en otros espacios lo han tocado y podríamos decir que hay un dominio o un buen dominio sobre estos temas, estos conceptos. El análisis territorial sigue siendo todavía un tema un poco técnico y no necesariamente hay un gran número de profesionales que manejan estos aspectos, pero cada vez está creciendo mucho más esta competencia. Y en el tema de la formulación, también estamos desarrollando mucha experticia y cómo incorporamos estos conceptos de prospección y aspectos de corrección en los instrumentos técnicos. Yo creo que en este espacio todavía tenemos que mejorar, pero estamos avanzando. Y el hecho que tengamos ya un documento aprobado con acuerdo de consejo y que tengamos una copia en el PCM y en CENEPRED, nos dice de que es un gran avance. Varias regiones en el país ya tienen su plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. Lo podemos encontrar en la página web de CENEPRED. Sin embargo, la verdad de las cosas es que muchos de estos planes se quedan a veces en documentos y no necesariamente los implementan. Por eso es que esta semana, tenemos que desarrollar aquellas herramientas que nos conduzcan a mejorar nuestras competencias para impulsar la implementación del plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. De tal manera que no quede un documento más en secretaría o en biblioteca, ¿no? La responsabilidad de ello recae principalmente en la gerencia de planificación y presupuesto de cualquier entidad. Por supuesto, acompañada de quien es el responsable de la unidad de gestión del riesgo. Ahora, es cierto que cuando uno visita diferentes instituciones o instancias del gobierno local o regional incluso, no necesariamente vamos a encontrar una gerencia de gestión de riesgo, sino más bien una subgerencia o a veces una oficina. Y eso tiene como debilidad el hecho de que no pueda ser una unidad ejecutora, que no tenga el mismo nivel como para apalancar a las otras gerencias. Eso es una debilidad. Por eso es que se espera que una de las primeras acciones es que las instancias conviertan sus unidades de gestión de riesgo, o mejor dicho, sus gerencias de gestión de riesgo en gerencias o aquellas oficinas de defensa civil en gerencias. Ese es un aspecto necesario para tener fuerza e implementar este instrumento. La otra es que la habilidad, el conocimiento de quien está en la unidad de defensa civil o gestión de riesgo pueda trabajar conjuntamente con el gerente de planificación y presupuesto y juntos conducir la implementación de este instrumento. Ahora, ¿cómo se cumplen estas metas? Hemos proyectado una serie de acciones y actividades que hay que cumplirlas. Y aquí la experiencia nos dice que básicamente la habilidad va a consistir en articular, coordinar y lograr la cooperación entre todas las gerencias de la entidad, del corporativo municipal o del sector. Pero esa articulación no es muy sencilla. La PCM desarrolló una suerte de guía para entender qué significa realmente cuando hablamos de articulación intergubernamental. Y lo plantea como una serie de acciones en las cuales las instancias del gobierno colaboran y se apoyan mutuamente o unas apoyan a otras. Y esas relaciones se dan a nivel horizontal y vertical. Horizontal es decir, entre los sectores, y vertical del gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales.
También, por supuesto, hay una articulación entre el Estado y la sociedad. Se entiende que el Estado somos todos, pero bueno, para este caso, están asumiendo que el Estado es la parte representativa que se encarga de gestionar, es decir, instancias de gobierno. Y sociedad, obviamente, somos todos. En el caso de las relaciones entre gobiernos, se ha establecido que las palabras coordinación, cooperación y colaboración tienen ciertas diferencias. Entonces, la coordinación básicamente es la articulación. Se entiende que articular es todas aquellas acciones que permiten que las instancias o las entidades, pues de alguna manera se comuniquen y entablen a una forma de comunicación con el fin de obtener objetivos comunes. Y dentro de esa coordinación existe el concepto de cooperación, en la cual una, que por A o B tiene mayor capacidad, más experiencia o ciertos instrumentos que le permiten facilitarle a otra entidad una mejor capacidad. Es decir, es como que yo le ayudo a alguien para que desarrolle competencias. Lo oriento, lo conduzco. Mientras que la colaboración se refiere a aquellos que intercambian aspectos, apoyos entre los dos. Y esas pequeñas diferencias pueden ser muy sutiles, pero cuando redactamos los informes o generamos las solicitudes, tenemos que tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de cooperación y colaboración. Todas estas, las dos juntas, en realidad son aspectos de articulación. Y entonces, para tener claro, en esta gráfica sabemos que la articulación se da en los dos niveles, o sea, a nivel nacional, regional, local, a eso le llaman vertical, y a nivel horizontal, es decir, entre instancias o incluso entre regiones. Ahora, cuando nosotros decimos vamos a implementar el plan de prevención y reducción de riesgos y desastres, tenemos que entender que otra vez volvemos a tratar de planificar, pero una planificación distinta, porque aquí vamos a tener que convencer a nuestros colegas institucionales y a otros de otras instituciones que no necesariamente son parte del municipio o del sector. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando ha sucedido un evento, un desastre, nos hemos dado cuenta que necesitamos de otras instancias, por ejemplo, el ejército, para que ayude a remover los escombros o aplique sus brigadas de salvamento. Dentro del ejército hay una unidad que se llama Primera Brigada Multipropósito, que son especialistas en apoyo de desastres. Tienen equipamiento, maquinaria de última generación. Pero cuando surge el evento, el desastre, pues no bastaría con llamarlos para que vengan a ayudarnos. O sea, ellos no se mueven de esa manera. Tenemos que previamente establecer convenios. Entonces, esos convenios se establecen entre quien dirige esa brigada multipropósito y nuestro líder, ya sea municipal o del sector. Se establecen convenios en los cuales, en el caso de que necesitemos que nos apoye el ejército, vendrán, pero tenemos que tener una partida económica para solventar aquellos gastos en los cuales van a incurrir. No lo van a hacer simplemente sin dinero, ¿no? Salvo que sea un evento de carácter nacional. Sucede más o menos lo mismo cuando queremos limpiar los cauces de los ríos, porque hay que sacar las rocas, hay que crear volteo de piedras, entonces necesitamos maquinaria. La municipalidad podría hacer, generalmente es así, no dispone de maquinaria. Pero el Ministerio de Vivienda y Saneamiento y Construcción sí tiene una unidad, como un ejército de maquinarias que nos pueden ayudar para limpiar los cauces. Pero tampoco van a llegar porque nosotros los convocamos, eso es a través de otro convenio. Con esto quiero decirles que hay una serie de convenios que las entidades tienen que tener listos, firmados, para poder hacer uso del apoyo de otras instancias. Incluso, por ejemplo, el voluntariado, hay muchas instancias que hacen voluntariado, pero para convocarlos previamente también tenemos que tener un documento en el cual se establece de qué manera nos van a apoyar y como contrapartida que nosotros vamos a darles. Esos procesos pueden tardar meses.
una municipalidad provincial podría ayudar a una local a través del suministro de ayuda humanitaria, pero a su vez también tendría que tener un convenio. ¿Existe esa necesidad de hacer un convenio entre provincia y región? ¿Entre provincia y distrito? Sí, así es. Y es algo normal. Hay que estar constantemente afanándose en que esos convenios pasen todas las instancias que tienen que autorizar, revisar, mejorar y finalmente firmarse. Puesto que si no existe el convenio, podría ser que necesitemos la ayuda y no tendremos el marco legal para solicitarlo o para que ellos lo hagan, incluso queriendo ayudarnos. Entonces aquí surge este concepto llamado concertación de actores, en los cuales hay que dedicar mucho tiempo a estar dialogando con todas aquellas personas que están involucradas tanto en la parte preventiva como en la parte reactiva. Si bien es cierto, nuestro plan está abocado a la prevención y la mitigación, de alguna manera tenemos que articular también con los que realizan acciones reactivas de respuesta. Y entonces ahí comienza el tema del diálogo, la articulación, que ya hemos entendido a qué nos referimos cuando hablamos de articulación, tanto con los que están dentro de nuestra institución, es decir, con las otras gerencias, como con aquellas instancias que son fuera de nuestra institución, que son representantes de los sectores, pero que están en nuestra jurisdicción. Y también, por supuesto, con la sociedad civil, especialmente con aquellos que son tanto de población como los agentes económicos, es decir, las empresas. La manera de obtener objetivos comunes es encontrar aquello que nos reúne, es decir, aquellos aspectos que de alguna manera nosotros concordamos. Estamos de acuerdo en que todos queremos tal cosa. Sí, entonces trabajamos en base a ese punto común. A eso nos referimos cuando hablamos de concertación de actores. No es fácil hacer una concertación. De hecho, en el país no tenemos muchos modelos, o sea, no tenemos una sistematización de cómo se realiza una concertación de actores. Tenemos algunas experiencias, por ejemplo, con el tema hídrico, el tema de la implementación de mecanismos de servicios ecosistémicos, por ejemplo, es una experiencia que se viene desarrollando en los últimos años. También están las mesas de concertación de lucha contra la pobreza, también es un ejemplo. El tema de juntar a toda la población para hacer el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo es otra manera donde se confluyen intereses y nos ponemos de acuerdo porque todos quieren conseguir A, B, C cosas, pero no podemos desarrollar en un año, en 2 años, en 3 años, no podemos desarrollar todo lo que quieren las personas. Tenemos que ponernos de acuerdo en función de ciertas prioridades y lo que disponemos como recursos, nuestros limitantes de aspecto legal, en fin. Entonces, no es muy sencillo. Sin embargo, ya hay algunas experiencias que están avanzando y de alguna manera he tratado de darle a ustedes un mapa de cómo pueden ustedes desarrollar esta concertación de actores. Miren, tenemos en todos los gobiernos regionales y locales, tenemos espacios que se han venido desarrollando, pero no se venían desarrollando muy bien. El tema de la pandemia ha empeorado la situación. Entonces hay espacios como los consejos regionales de salud, donde son mesas de trabajo con el objetivo común del tema de la salud. Hay comisiones locales ambientales, obviamente el interés son los aspectos ambientales. Hay comisiones anticorrupción, está en la mesa de diálogo por N razones, y la mesa de concertación que les mencionaba, principalmente las vinculadas con la lucha contra la pobreza. Bueno, todo eso se detuvo con el tema de la pandemia, pero ya han comenzado a volver a tener una dinámica, obviamente bajo alguna plataforma, ¿no? Generalmente es el Zoom u otra que la institución decida trabajar. Y entonces se han vuelto a poner en conversaciones, en diálogos. El asunto es que, si bien antes teníamos la dificultad, incluso cuando había reuniones presenciales, hoy en día tenemos la dificultad de convocarlos a todos vía internet, y algunos no tienen acceso o no tienen conectividad, no tienen servicios de internet. Bueno, hay algunas dificultades. Sin embargo, es mejor a no tener los espacios que ya se estaban
como anulando, ¿no? Por falta de dinamismo. Pero estas oportunidades a través del Zoom u otra herramienta nos permiten volver a reunirnos con los grupos de interés y tratar de encontrar aspectos comunes, porque en base a estos aspectos comunes nosotros vamos a motivar para que nos ayuden a implementar el plan. Y esto, aquí viene pues un concepto que yo considero que es como un arte. Claro, hay que tener el método, por supuesto, pero sí requiere tener un conocimiento social en la jurisdicción que nos movemos para entender las particularidades de estos grupos, incluso en nuestra institución, ¿no? Podría ser que al momento que hemos elaborado y formulado el plan, no hemos tenido mayores inconvenientes, nos hemos puesto de acuerdo, pero al momento de implementar puede ser que el gerente X pues resulte desarrollando ciertas actitudes que ustedes pueden quedarse en confusión, pero si nos hemos puesto de acuerdo al momento de hacer el plan, y ahora que ya tenemos el plan, ¿por qué no ponen en práctica lo que hemos desarrollado? Bueno, hay muchas presiones, hay presiones de recursos, pues el liderazgo de la institución le puede estar diciendo que esos recursos sean dirigidos para tal fin y dejan de lado lo que habíamos programado. Puede haber muchos factores similares, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar fórmulas para lograr que lo que hemos planeado efectivamente se implemente. Y eso se da a través de una agenda, porque tenemos que tener una agenda común para todos. Y esa agenda la vamos a desarrollar nuevamente en las conversaciones para el grupo de implementación, porque olvidémonos ya del grupo de elaboración, de formulación, ya eso quedó. Ahora estamos armando un nuevo grupo para la implementación y tendremos que volver a tener una agenda en la cual podemos ir verificando que vamos avanzando o tal vez no vamos avanzando. Eso también tenemos que identificar. Los nuevos actores pueden ser, por supuesto, los mismos del equipo técnico, o podemos agregar otros que nos ayuden a empujar a lograr la implementación de este plan, que básicamente va a ser un apoyo de corte técnico, pero también de comunicaciones. No hay un mapa ni una metodología. He buscado alguna guía para orientarlos y aquí les dejo pues unos pasos muy sencillos que deben ustedes considerar. Sin embargo, me parece que el modelo de mayor referencia es el de la mesa de concertación de la lucha contra la pobreza, porque ellos ya vienen trabajando muchos años y sí han sistematizado todas sus problemáticas, sus dificultades. Recordemos que esta mesa, por ejemplo, es un mix, o sea, ahí está el Estado y está sociedad civil. Entonces, no es una mesa del Estado, ni tampoco es una mesa de sociedad civil, porque están prácticamente 50 y 50. Y la dificultad para que se pongan de acuerdo, pues, es mucha dificultad, ¿no? Sin embargo, han tenido la precaución de sus dificultades, ir sistematizándolas y han generado un documento que nos puede orientar un poco a cómo se maneja estos grupos, ya que son muchas formas de pensar y como les explico, mi experiencia me dice que al momento que hemos diseñado el instrumento es un escenario y el momento que vamos a implementar cambia totalmente. Y aquí tal vez viene la parte, si estamos todos aquí en ingeniería o tal vez no, pero nos vamos a dar cuenta cuando estemos trabajando o ya estamos trabajando que una de las críticas más importantes a toda persona que trabaja en la entidad pública es la falta de gestión. Siempre se nos acusa eso, ¿no? De no saber gestionar. Claro, porque nosotros hemos logrado un documento, que es el plan. Y el plan solamente es una fase del proceso de gestión. Si vamos a otros espacios donde hablamos de gestión, vamos a aterrizar siempre en esta herramienta, ¿no? Que para algunos se conocen como el círculo de la calidad o el ciclo Deming. Deming porque su autor, un americano que desarrolló esta secuencia, ¿no? En la cual primero empezamos con la planificación, luego ponemos en práctica lo que hemos planificado, verificamos que aquello que hemos planificado se esté logrando, y si por A o B no se logra identificar qué es aquello que impide, por consiguiente
actuamos sobre esa desviación y eso es un continuo, por eso le dicen ciclo. Bueno, entonces si queremos hacer gestión en la planificación, ya tenemos el plan. Si no queremos hacer gestión de la prevención y la mitigación de riesgos, tenemos que desarrollar estas 4 fases. Pero ¿hacer qué es? ¿Qué significa hacer? Bueno, básicamente hay que delegar. Aquí tenemos que delegar actividades, asignarlas a un responsable y medir que él cumpla o ella cumpla, y si no lo logra, no lo consigue, también medir qué es lo que impide que lo cumpla. Y aquí vamos a encontrar que hay acciones que son cotidianas, ¿no? Todos los días hacemos muchas actividades y esas actividades no podemos estar midiéndolas al detalle, pero tenemos que tener ciertos indicadores. Hay un poco de tráfico y hay un poco de bulla, mami, disculpen si se está filtrando el ruido. Tenemos que tener ciertos indicadores que nos vayan avisando si estamos acercándonos a cumplir las metas o más bien tenemos algunas dificultades. Es decir, es como si estuviéramos al mismo tiempo evaluando. Ni bien vamos avanzando, transcurriendo los días, las semanas, también vamos evaluando. No es una evaluación al final, sino es una evaluación paralela para verificar qué es lo que hace que se logren las cosas o qué es lo que impide que se hagan las cosas y tomar resoluciones rápido. Ahí radica pues una parte del arte de la gestión. Obviamente tenemos que tener algunos instrumentos que nos orienten, que nos permitan saber e identificar dónde se crean las desviaciones. Y por eso que yo les sugiero, hay muchas herramientas, pero yo les sugiero que exploren estas dos. Asana, ustedes entran a internet, buscan. Asana es una aplicación muy sencilla donde ustedes colocan las funciones, asignan las responsabilidades, ponen los indicadores y las metas y el sistema le va arrojando a medida que pasan los días, si se está acercando, se está alejando. Es una manera bien rápida de conocer en un pantallazo cómo va la implementación del plan de acción. Si no quieren Asana, porque esto es, creo que les da hasta 12 usuarios libres, tiene algunas limitaciones, pero el Bittrex permite hasta 15 usuarios, no tiene tantas limitaciones. Ambos pueden usarse sin que se afilien, es decir, sin pagar. Pero si quieren ya proyectos más grandes, de gran alcance, ya ahí sí tendrían ustedes que pagar mensualmente para usar todos los beneficios de la herramienta. Pero me parece que para lo que queremos hacer no es necesario. O sea, se puede usar con las limitaciones que plantean estos dos software. Hay otros más, por supuesto, y ustedes ya pueden explorar. Pero el hecho es que necesitamos algún instrumento que nos permita medir nuestros avances. Bueno, también existe lo clásico, ¿no? La parte estadística nos va a orientar según los indicadores y algunos cálculos que hacemos, o con un Excel, determinar una gráfica de Pareto, donde nos va rápidamente a decir cuáles son aquellas actividades que el 20%, por Pareto es eso, ¿no? El 20% de aquellas actividades que influyen en el 80% de los resultados. También podría ser al revés. Podríamos identificar aquellas actividades que generalmente son, dice Pareto, que siempre van a ser aproximadamente el 20%, que ayudan a que se consigan los resultados. También está el diagrama de correlación a aquellos que les gusta manejar la parte de estadística, donde podemos orientar aquellas actividades que van formando la línea diagonal y aquellas que están cerca de esa línea diagonal es que están cumpliendo los objetivos y aquellos que se alejan, pues ahí tendríamos que poner el ojo, ¿no? Y por último, las hojas de comprobación más conocidas como checklist, que es una cosa muy sencilla, ¿no? Enumerar todas las actividades que queremos lograr y con el tiempo verificar aquellas que ya están logradas para marcarlas o ponerlas pues como cumplidas. Tal vez la parte más importante y el obstáculo, digamos, más importante para la implementación va a ser la parte económica. Es decir, el dinero que necesitamos para cumplir con todo lo que hemos planificado. Y aquí hay una suerte de mundo distinto porque la parte financiera, la parte económica, mira, hay personas que solo se dedican a eso, ¿no? Solamente la parte económica, la parte financiera. Y manejan pues
un lenguaje, un intríngulis que a veces para la mayoría de nosotros pues es medio complicado, pero hay que comprender por lo menos la parte, digamos, importante para nosotros. Pero es un mundo, la parte económica y financiera es un mundo, y como les repito, hay personas que solo se especializan en el tema de presupuestos, ya sea para toda la institución, y otros que se especializan solamente en el tema de presupuestos para la gestión de riesgos, ¿no? Hay algunos profesionales, generalmente economistas, que solo trabajan el tema de gestión de riesgos, y bueno, ese es su campo. Pero podemos decir de manera general que nosotros tenemos dos instrumentos financieros, y tal vez ustedes ya han escuchado muchas veces el programa presupuestal PP0068 y el Fondo de Emergencias, más conocido como FONDES. Tenemos un financiamiento que escapa a esos dos, pero ya eso requiere de cierta habilidad por parte del líder, que son los financiamientos internos, en los cuales les hacía referencia que tenemos que tener los convenios con otras instancias para que cuando necesitemos de ellos, pues nos asistan. Y esa es una forma de apalancar, porque si no tenemos ese apoyo, tendríamos que hacer uso de nuestros fondos y la única fuente de ingresos que tenemos sería la PP 068. Pero eso tiene ciertas limitantes, porque hay ciertas cuentas, ciertos productos de esta cuenta que no necesariamente la podemos usar al momento que la requiramos. Tendremos que pedir autorizaciones. Y el FONDES no es que yo disponga del FONDES inmediatamente. El FONDES va a requerir alguna serie de condiciones. Vamos a hablar un poco de eso a continuación. Y en cuanto a financiamiento externo, eso se da principalmente a través de seguros, fondos de inversión que se están usando en el mundo ahora para cubrir una eventualidad, un eventual desastre. Pues tenemos que tener un especialista que maneje ese tema de seguros. También se da a través de algunas ONGs y de ayuda humanitaria. Pero hay que tener los contactos, conocer cuáles son los procesos y procedimientos para que ellos nos apoyen y estemos siempre en una continua relación, porque no les vamos a tocar la puerta cuando suceda el evento. Tenemos que tener previas conversaciones asumiendo que podría suceder determinado evento.